Mis hermanos, buenos días, bienvenidos nuevamente al tiempo de encuentro con la palabra de nuestro Señor. Nos vamos a ir nuevamente al Evangelio de Mateo. Ahí estamos detenidos, Mateo capítulo 13, versículo 5. Estamos detenidos con las parábolas de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque las parábolas se refieren al reino. El tema de hoy, brevemente, aunque como decía Napoleón, vísteme despacio que voy deprisa, vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 13, versículo 5, cuando el Señor les habla acerca de las verdades y de las realidades del reino de los cielos. 13:5. Otra parte, dijo el Señor, el sembrador salió a sembrar. Una parte del camino cayó, una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en pedregales, y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Dice, otra parte cayó en pedregales. ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra. Que no tenía mucha tierra y pronto brotó porque no tenía profundidad de tierra. No tenía profundidad de tierra. El peligro de lo superficial. Cuando nosotros encontramos en la vida cotidiana el tipo de relaciones que la mayoría de las personas establecen, son relaciones superficiales, es decir, relaciones que dependen de lo que sienten, de lo que ven o de lo que reciben. Aquí cuando nosotros vemos que la palabra es sembrada, ¿dónde cae la palabra? Regularmente, si observas todo el contexto de las parábolas, te habrás de dar cuenta cómo todo aquello que es encerrado, que es escondido, que cae en una profundidad, es lo que verdaderamente produce una relación estable y duradera. No así aquellas cosas que son superficiales. En este caso, la palabra, tanto que cayó junto al camino, es una palabra que cae en lo superficial. Ahí ni siquiera la palabra se toma de algo, ni siquiera produce. ¿Por qué? Porque no tiene de dónde tomarse. Simplemente queda a la intemperie, queda a donde puede ser arrebatada comida, como dijo el Señor. Vienen las aves y se la llevan. Eso es lo superficial de lo superficial. Cuando cae una palabra y ni siquiera llega o baja al corazón, sino que queda junto al camino, ni siquiera se toma en cuenta. Sin embargo, cuando el Señor se toma de esta otra porción de la enseñanza que quería dar a aquellas multitudes que se reunieron en pos de Él, les habla acerca de la realidad de lo que representa el reino de los cielos. ¿Y qué representa el reino de los cielos? Lo duradero, lo estable, lo que permanecerá para siempre. El reino que no será destruido jamás. Luego entonces esta palabra que Él les habla es una palabra del reino. ¿Y qué les dice a ellos? Los invita a que esa palabra quede sembrada en algo verdadero, en algo donde pueda dar fruto. Y damos fruto cuando permanecemos en una relación estable, en una relación duradera. Pero en este caso el peligro de la fe fue que la palabra cayó no solamente junto al camino, sino que parte de la palabra, porque toda la semilla era buena. El problema no era la semilla, el problema era el lugar en donde caía. La palabra de Dios siempre va a ir y es buena. El problema es el lugar en donde nosotros la depositamos. Otra parte cayó en pedregales, 13:5, no tenía mucha tierra, pronto brotó, aunque no tenía profundidad de tierra. Cuando nosotros nos vamos al remarcar de nuevo de esta enseñanza de nuestro Señor en el 13:20, Él da la explicación. Muchos de nosotros aún no entendemos el significado profundo de lo que el Señor quiso decir o expresar. Sin embargo, cuando vamos a Él, es decir, cuando no nos quedamos solamente con lo que escuchamos, con lo que nos dijeron, con lo que otros nos enseñaron, sino que vamos realmente a la fuente, a Él, al que nos puede explicar qué significan las cosas, vamos a una relación profunda. Es decir, no quedamos en la relación superficial solamente de lo que me enseñaron en la congregación, de lo que me dijo el hermano, de la persona que me invitó, sino que yo voy a la profundidad. Es decir, voy a que aquella palabra sea llevada más allá de las piedras, más allá del camino, para que quede en algo profundo en mi corazón. Y cuando nosotros creamos, formamos esa profundidad, entonces es cuando tenemos estabilidad.
Dice la palabra aquí en el 13:20 que la que fue sembrada en pedregales representa al que escucha la palabra y la acepta de inmediato. Es decir, aquella palabra cae, es aceptada, es bien recibida. El problema del pedregal no está en el inicio, es decir, cuando se recibe con toda la apertura posible. El problema es que esa palabra no crea raíz en nosotros, es decir, queda superficial. Nos alegra porque nos motivó en cierto momento, porque quedamos asombrados ante lo maravilloso de lo que es la palabra, nos quedamos extasiados de lo que Dios puede hacer, pero eso solamente queda en lo sensorial, y lo sensorial es aquello que pertenece a los sentidos. Lo veo, me gozo, lo recibo, pero no formo una relación profunda. Y dice la palabra en el versículo 21, ampliando nuestro Señor un poquito lo que originalmente había expresado en el 13:5, enunciado solamente en unas breves frases. Pero no teniendo raíz en sí misma. ¿Y de dónde está nuestra raíz? Es decir, ¿de dónde dependemos nosotros? Nuestros hijos ahorita dependen de la raíz de nosotros, ellos están alimentados por nosotros, pero llegará un tiempo en que nuestros hijos, tú mismo, ya no te estarás alimentando de aquel que te provee una fuerza, una palabra, sino que serás tú mismo el que tiene que llegar hacia el mismo Señor y abrevar de Él, porque solamente en Él está la fuente de vida, en Él está la fuente de toda fortaleza. Tu madre, tu padre, un hermano, el pastor, algún evangelista podrá darte una palabra que pueda motivarte en cierto momento a seguir adelante, pero el único que te puede llevar hacia donde es la eternidad es aquel que te rescató de la podredumbre del pecado para llevarte precisamente a esa eternidad. Pero eso se construye con una relación profunda, es decir, yendo más allá, no solamente quedándome entre las piedras y la poca tierra, porque ni estoy aquí ni estoy acá. Poca tierra, poca piedra, ¿de dónde me tomo? No te puedes aferrar en la raíz hacia la piedra porque se va a secar, no puede extenderse la raíz. ¿Hacia dónde se extiende si el sol pega y la quema? Entonces tiende la raíz en todo momento hacia la profundidad. Y cuando un árbol, por pequeño que sea, tiene sus raíces profundas, o por grande que sea, tiene sus raíces en la profundidad, entonces está fuerte, está arraigado, está firme. Vendrán los vientos y podrán deshacer las copas de las partes más altas de su ser, pero jamás podrán llegar a la raíz, porque la raíz está escondida. Por eso dice la Escritura, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Es decir, nos escondió en lo más recóndito de su ser, para que de ahí nadie pueda penetrar. Pero no teniendo raíz en sí misma, sino que es temporal, cuando surge la aflicción o la persecución por causa de la palabra, y la persecución por causa de la palabra no es precisamente en todo momento una persecución física, sino simplemente cuando la palabra nos persigue a nosotros mismos, cuando somos demandados por esa palabra. Renuncien a lo que eran. Si el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus manos para que dé al que necesita, para que comparta con el que necesita. La palabra muchas veces nos persigue cuando nos dice que nos despojemos de nosotros mismos y vayamos a aquel que tiene necesidad. Nos persigue cuando nos dice, como nos decía nuestro hermano Ramón ayer por la noche, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué tienen esa costumbre? ¿Por qué? Porque la vida cristiana se vuelve una vida superficial. Muy bonito cuando estuve en el primer culto de oración, muy hermoso cuando recibí al Señor en medio de milagros y maravillas, en medio de aquella multitud. Sí, pero la relación profunda no se construye entre las multitudes. La relación profunda se construye precisamente en el ejemplo que nosotros encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 6, cuando aquella multitud ante los milagros de nuestro Señor fue a buscarle. Y el Señor inmediatamente les detiene y les dice: ustedes me buscaron ciertamente no porque hayan visto los milagros o las señales, es decir, no porque me reconozcan como el Mesías, sino porque comieron del pan y entonces ustedes se han saciado. Y así es la humanidad. La humanidad busca una relación superficial.
aquello que les satisface. Voy a ti porque estoy recibiendo. Voy a este lugar porque me siento bien. Mas sin embargo, inmediatamente el Señor los lleva hacia la palabra profunda. El que no beba mi sangre, coma mi cuerpo, no puede tener parte conmigo, parte conmigo. Los lleva a un nivel de profundidad, de conocimiento de Él. Inclusive los mismos discípulos, si usted analiza ese evangelio de Juan en su capítulo 6, vamos a ver que los mismos discípulos se quedaron hasta dudando en cierto momento. Pero hay uno que se levanta, aquel que había construido una relación profunda porque había visto que Jesús era el Señor. Ese es nuestro hermano Pedro, ya en la eternidad. Y él, crecido en esa relación, le dice: Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? Si tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es una relación profunda. Cuando el Señor, en otro pasaje y en otra circunstancia, lava los pies a los discípulos, Él le dice: Señor, no me laves. O sea, no soy digno de que tú me laves. El Señor le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solamente los pies, sino todo y la cabeza. Es decir, se va a una relación profunda. Las relaciones estables siempre se producen en la profundidad. Las relaciones superficiales, las que se basan solamente en lo sensorial, en lo que recibo, en lo que me da, en lo que me siento, en lo que produce relaciones inestables, relaciones que no permanecen. Y nosotros somos llamados no a que la palabra de Dios caiga en lo superficial del camino, en las piedras donde no crece inmediatamente, pero no tiene raíz y se seca, no tiene dónde alimentarse. Ni somos llamados tampoco, según la parábola, a crecer en medio de los espinos. Si hemos sido llamados a crecer en la tierra fértil y firme, donde tenemos profundidad y podemos dar fruto para Dios, porque eso es lo más importante. La semilla que quedó junto al camino jamás dio fruto, ni siquiera pudo germinar. La semilla que cayó entre los espinos empezó a crecer, pero la ahogaron y se quedó sin fruto para Dios. Y el fruto es almacenado en los graneros de Dios. Pero aquella que da fruto, esa es la que permanece para siempre. Hay un ejemplo adicional, el cual me gustaría manejar superficialmente solamente. Nicodemo. Nicodemo llega y lo reconoce. Yo sé que eres maestro de Israel, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Estaba con el mismo Dios. Dios estaba ahí. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Y él tenía frente a sí al mismo Dios. Pero en una relación superficial, solamente la que él quería construir en base al conocimiento, pero no en reconocimiento de quién era aquel que tenía enfrente. Señor inmediatamente pone un alto, así como les pone a los de Juan 6, ustedes me siguen por esto. A Nicodemo le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que puedas entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Inmediatamente lo llevó hacia la profundidad. ¿Pero qué hizo? Se retiró. Prefirió lo superficial y no lo profundo. Si nosotros nos damos cuenta, la Escritura constantemente nos llama hacia esa relación profunda. ¿Por qué? Porque el gran peligro de la fe en todos los tiempos ha sido en establecer una relación superficial. Y el enemigo es lo que quiere, lo superficial. ¿Por qué lo superficial? Porque lo superficial fácilmente puede ser arrebatado. No permanece. Hay un último ejemplo que nosotros encontramos en el libro de los Hechos. Por allá, Hechos 8, capítulo 8, llegaron Felipe, el otro discípulo, siendo utilizados por Dios para proclamar el evangelio en Samaria. Había un hombre allí llamado Simón que engañaba al pueblo con sus artes mágicas. Todo el pueblo de Samaria le reconocía. Cuando vio el gran poder de Dios, ofreció dinero a los discípulos y les dijo: les ofrezco dinero para que yo también tener este poder. Veía los milagros. Inmediatamente le dijeron: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se puede comprar con las riquezas del mundo. Es decir, una relación superficial, una relación incipiente, no con conocimiento. Y así como esto, hermano, podemos encontrar durante todo el tiempo que nosotros exploramos la Escritura, que las relaciones
superficiales no permanecen, pero aquellas que van a la profundidad con Dios nos llevan a la unidad. Y es lo que nos dijo nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Porque yo quiero que sean uno. ¿Y cómo eres uno? Uno, a pesar del tiempo. Los matrimonios, ¿por qué se sostienen? Se sostienen por las relaciones profundas, en la prueba, en la aflicción, en la aflicción que se presenta, pero esa relación profunda los hace permanecer. Lo que no se acaba. Terminamos, breve el tiempo, profunda la palabra, el peligro de lo superficial. ¿Cuál es el peligro de lo superficial? Que no permanece. Y aquí en estas parábolas nos hemos detenido para ver el mensaje del reino, el mensaje que nos invita siempre a fortalecer y a profundizar una vida de relación con Dios por medio de la palabra, por medio de la obediencia, por medio de la lectura, por medio de todas aquellas cosas transformadoras de vida por el Espíritu Santo que nos llevan a ser cimentados, arraigados y a jamás separarnos de nuestro Señor. Sea arriba de la barca, sea caminando sobre las aguas, la relación profunda con nuestro Dios es la que nos sostiene y que nos dice: Señor, manda a ti para que yo vaya. Hermanos, nos retiramos. Que la gracia de nuestro Dios les prodigue hoy siempre de su bendición y que este día sea una oportunidad más para no crecer entre los espinos, para no quedarnos a la orilla del camino, sino para ser sembrados en tierra firme, para producir ese fruto agradable y para nosotros permanecer hasta que nuestro Rey eterno venga. Que el Señor los bendiga. Un abrazo de corazón y seguimos fortalecidos en su gracia, en su presencia. Oramos, nos despedimos. Padre, en el nombre de Cristo, te agradecemos, Señor, tu presencia, tu amor, tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Te rogamos, Señor, establecer una relación profunda para, Señor, alimentados por ti, tener ese frescor, Señor, y esa belleza de la flor que hoy tenemos frente a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Bendícenos en este día y que tu gracia y la unción que permanece por medio del Espíritu Santo, Señor, como un sello de la garantía de nuestra herencia y redención eterna, Señor, sea el bastión, la fortaleza, el baluarte, Señor, en el cual nos refugiemos para entender que fortalecidos por ti en esa relación profunda podremos siempre, Señor, superar toda prueba y obstáculo de nuestra vida. Señor, porque no vamos solos, vamos fortalecidos por ti en esa unidad perfecta que el Padre a través del Hijo hizo como vínculo de amor para con todos nosotros. Escondida nuestra vida en Dios, Señor, en el Cristo, caminamos airosos, gozosos, fortalecidos, porque sabemos, Señor, que arraigados en ti estamos. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Mis amados hermanos, que la gracia del Señor siga estando con ustedes. Verdaderamente es un gozo seguir caminando hacia la eternidad juntos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, por la sangre de aquel que nos rescató. Bendigamos unos a otros antes de retirarnos, antes de que salga a toda prisa en su vehículo a dejar a sus niños o a toda prisa en su vehículo a su trabajo, pero gozosos entonando las alabanzas a nuestro Dios. Allá vamos, hermanos, gozosos. Decía un canto muy viejito en el cual yo me refugiaba cuando me convertí: buenos días, mundo, aquí vamos otra vez. Buenos días, mundo, aquí vamos otra vez. Tu trabajo es detenerme y el mío mantenerme en lo dicho por mi fe. Así es que allá vamos, hermanos, allá vamos.